En un Pispás ya estamos aquí, después de los consejos, de los anuncios. Ahora en Navidades, además, pues están muy dirigidos precisamente a estas fechas navideñas. Y como estamos pues prácticamente a las puertas de la Navidad, nada más que vean la decoración que hoy nos acompaña en este último programa del año, nos ha parecido muy interesante centrarnos en la comida. Somos lo que comemos y además, de verdad, en estas fechas todavía con muchísimo más sentido. Vamos a hablar de nutrición. Y para eso, desde luego, nos hacemos acompañar de una experta. Rosana Rabadán es nutricionista, una vez al mes nos acompaña para irnos guiando en la buena alimentación. Rosana, buenas noches. Buenas noches, Ana. Oye, qué falta nos haces siempre, pero ahora estamos a las puertas de atiborrarnos de comida mucho Sí, más. llegan épocas complicadas, días complicados, pero bueno, también lo hacemos muy complicado, porque realmente la Navidad son 6 comidas importantes. Claro, bueno, Pero vamos a hablar bueno. entonces de cómo llevar buenos hábitos alimenticios en Navidad. Una tarea difícil, para Sí, muchos, sí. para otros no tanto, pero una tarea complicada. Sí, porque al final hay menor actividad física, hay peor descanso, hay más estrés. En muy poquito tiempo también se concentran muchos eventos sociales con alimentos muy hipercalóricos, mucha grasa, mucho azúcar, en muchas cantidades, y eso al final pues conlleva pues coger peso, que normalmente pues la media de la población general coge alrededor de 3-4 kilos, que es más o menos la media. Sí que es verdad que una vez que llega enero y volvemos a nuestros hábitos habituales, eso se suele bajar, ¿no? Se suele perder ese peso, pero sí que cogemos más peso y sobre todo ese descontrol, esa culpa, ese malestar que sentimos y nos vemos desbordados. Entonces es muy... es posible disfrutar de las Navidades siempre y cuando pues tengamos un poco de cabeza, un poco de equilibrio, porque al final comer turrón el día de Nochebuena pues es normal y está muy bien. El problema es que los turrones llevan en nuestros supermercados pues desde octubre ya prácticamente. Desde octubre. Aquí por lo menos se respeta la fiesta de la Principios de Santa, noviembre ya estaban ahí. pero sí, y ese es un gran problema y al final repercute en mucha culpa sobre todo. De los dulces hablamos al final, si te parece, pero vamos a ir por partes. Primero, antes de las celebraciones, tenemos comidas y cenas principales, Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, comidas principales, pero muchos eventos sociales, picoteos, que también están ahí en estas fechas muy acumulados. Antes de las celebraciones, ¿cómo prepararnos? Claro, al final lo que hay que preocuparse mucho y hay que cuidar mucho son todos esos días que hay entre media de esos días festivos, como tú bien dices. Entonces vamos a priorizar elecciones alimentarias más saludables, vamos a intentar consumir pues más verduras, más legumbres, más pescados, y vamos a intentar también elaborarlos de formas más sencillas, más plancha, más horno. El horno se usa poquísimo y es muy saludable y es muy útil. Entonces vamos a intentar tirar de ese tipo de alimentos. Vamos a intentar también planificarnos los días, o sea, si sabemos que tenemos una cena abundante, pues vamos a intentar comer algo más ligero, ¿no?, en la comida, o incluso el desayuno hacerlo más saludable todavía, metiendo más fruta y demás. Pero sobre todo no saltarnos tampoco ninguna comida, que eso muchas veces tendemos a hacerlo. Voy a comer entramos con mucho hambre a cenar, por ejemplo, ¿no? Claro, y todo nos apetece, al final comemos por los ojos y todo nos va a llamar la atención. Entonces nunca nos vamos a sentar en la mesa sin haber comido antes o sentir mucho hambre, porque si no vamos a perder el control y vamos a picotear bastante más. A lo mejor lo que podemos hacer es, si tenemos mucho más hambre, pues intentar meter un picoteo o algún tentempié también más saludable. Yogur natural, frutas, frutos secos, encurtidos, pues cualquier cosa que nos pueda saciar y no sentir tanto hambre. Por lo tanto, muy importante, antes de las comidas o cenas de Navidad,
no saltarnos ninguna comida Nunca. anterior es muy importante para no llegar a ese momento de la cena con mucho hambre, porque Eso entonces es. devoramos, y pues intentar utilizar alimentos que sean más naturales, más saludables, y o sea, más fomentar digestivos, ¿no? también, claro, al final vamos a ayudar a esa digestión y va a hacer que, porque el comer mucha grasa, mucha sal, hace que digeramos muchísimo peor y sobre todo si comemos mucha más cantidad. Entonces, comer más ligero también va a hacer que esas digestiones estén mejor y también estemos más saciados. Bueno, ahora vamos al momento de las comidas o las cenas. Estamos ya sentados en la mesa familiar o con los amigos o lo que sea. A ver, ahí, ¿cuáles son las pautas que tenemos que seguir, Rosana? Lo ideal es meter aperitivos, digamos, con cosas vegetales, ¿no? Una buena ensalada muy llamativa, con muchas frutas, muchos colores, también nos va a atraer a picar. Meter vegetales tipo, pues alguna crema, tipo de espárragos, de champiñones, algo que nos pueda aportar también meter vegetales, que Ahí siempre estamos tiramos... viendo a gente celebrando, ¿eh? Sí, Celebrando Navidad. ahí Sí, las sí. comidas de empresa, amigos y demás. Eso es, sí, sí. Venga, seguimos. Entonces lo que hacemos es pues intentar meter alimentos vegetales o bien incluidos en algunas comidas o de comidas principales. ¿Qué más podemos hacer? Comer despacio. Comer despacio, Porque efectivamente. claro, en un minuto podemos comer una cosa o 400. Efectivamente. Sí. Si comemos despacio, se dice que si masticamos unas 20 veces ese alimento y estamos comiendo como unos 20 minutos, a los 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, va a llegar la sensación de saciedad a nuestro cerebro. Entonces, si en ese periodo de tiempo masticamos, comemos despacio, pues siempre entrarán menos alimentos. Si comemos muy deprisa y engullimos, pues siempre va a entrar mucho más. Otro truco, intentar servir pequeñas raciones. Yo en consulta siempre les cuento a mis pacientes que cuando tenemos alguna celebración o estamos alrededor de una mesa con mucho picoteo, funciona muy bien coger un platito, ponernos lo que queremos comer, no hace falta restringir, sino ponernos en el plato y de ahí comer, porque muchas veces el picotear o el no saber qué estamos comiendo, comer directamente sin control, hace pues que comamos muchísimo más. O sea que es conveniente echarte la porción que sea en tu plato y no esos platos comunitarios. Claro, vamos a ponérnoslo en nuestro plato y vamos a comerlo. ¿Que queremos repetir? Primero vamos a contar hasta 3 y saber realmente si tenemos hambre y queremos repetir, que muchas veces es por inercia. O porque no sabes cómo hablar con el compañero de al lado. Efectivamente, lo calmas comiendo todo. Pues eso es. Entonces lo que hacemos es volver a rellenar el plato y ir comiendo de ahí. ¿Vale? Son estrategias muy sencillitas que pueden ayudarnos también a parar y a saber si estamos saciados o no. Primero, bueno, tener una alimentación, o sea, tener unos platos que sean dimensionados con la cantidad de comensales que va a haber. También muy interesante comer despacio, despacio, masticando bien. ¿Cuánto? ¿20 minutos has dicho? 20 minutos es la sensación de saciedad y masticar al menos 20 minutos el alimento. Bueno, no creo que lo haga nadie. 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 Y también una manera de comer despacio puede ser también soltar los cubiertos, ponerte a hablar con el de enfrente, beber un poquito de agua, parar. Simplemente parar, o sea, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora que hablas del agua o de cualquier bebida que haya sobre la mesa, ¿es adecuado beber mientras comemos o sí. No? Sí, a ver, lo ideal es beber con agua, vale. Para no ir sumando y sumando y sumando. Vale. Lo ideal es beber con agua. Normalmente, si bebemos agua antes de las comidas, lo que vamos a hacer es cuando comemos, vamos a saciarnos de comida. Si comemos y bebemos, pues al final nos saciamos de agua y no de alimento y por lo tanto luego nos puede entrar más hambre. Pero perfectamente podemos ir tragando. Al final necesitamos también hidratar. Sí, hidratar. Y lavarnos un poco boca para cambiar los sabores y que también nos sepan mejor los diferentes sabores de los diferentes platos. Eso durante las comidas o cenas de Navidad, pero llega el momento de después.
¿Qué hacemos para bajar esas comidas copiosas, demasiado sabrosas, algunas veces muy condimentadas o muy elaboradas, que nos llenan también más, nos producen esa sensación de pesadez? ¿Qué Sí, hacemos? bueno, pues sobre todo meter frutas después de comer, frutas más ligeras, piña, mango, cítricos que nos puedan aportar más ligereza, infusiones también, incluso si especiamos las comidas con especias tipo orégano, tipo albahaca, comino, hinojo, pues también nos pueden ayudar a esas digestiones y no sentirnos tan pesados. Pero también, sobre todo, parar cuando estemos llenos, que eso también es muy importante. Eso es básico. Eso es básico. Pero sobre todo, pues meter en vez de frutas, o sea, en vez de más postres mucho más cargados de dulces, de azúcares y demás, pues intentar meter algo más ligero. Y el turrón, pues bueno, por supuesto que sí. Llegamos a los dulces, Llegamos señores. al momento clave, Vale. al tema difícil, que parece que somos el Grinch de la Navidad, los nutricionistas, pero no, dejamos tomar turrón y debemos de tomar turrón. Pero eso sí, vamos a intentar tomarlo cuando toca, o sea, vamos a dejarlo para esos momentos especiales de fiesta. Pues Nochebuenas, Navidades, a lo mejor un poquito en postre, pero no a deshoras. Como decíamos antes, no tener la bandeja de turrón En a cualquier muchísimas hora. casas, en el salón o en el cuarto de estar, está la bandeja con el surtido de turrones durante todo el día. Durante todos Todos los días, los días de Navidad. no solo Sí, sí, sí. ese día, No, no, no. todos los Ya días. seguro que la tienen preparada. Claro, entonces vamos a intentar que no sea tan accesible, pero disfrutemos de ese trozo de turrón, pero cuando toca y conscientemente. Cuidado también con los turrones con edulcorantes, o sea, vamos a intentar tomar el turrón que nos guste, un trozo, pero el que nos guste. Vamos a evitar esos turrones con edulcorantes que también suelen llevar sorbitol y muchas veces si lo comemos en exceso, es un tipo de edulcorante que si lo tomamos en exceso puede producir efecto laxante. Entonces vamos a tomar el turrón que nos guste y disfrutemos de ello. O si no, también tenemos esas opciones saludables de turrón. El turrón de pobre de toda la vida, el higo seco con nueces o incluso esos frutos secos en medio de los turrones, que hay mucha gente que no les gusta el turrón, pero podemos sustituirlo por frutos secos, castañas, nueces, avellanas, pero con cuidado, o sea, no ponernos ahí triqui triqui con la nuez y comernos todo el cuenco de nueces, sino 3, 4, pues un poco útil. Y las comidas estas intermedias, en días intermedios que no son festivos, Sí. ¿han de ser más livianas, más ligeras? ¿Cómo podemos contrarrestar? Pues hay que, hombre, vamos a intentar fomentar el consumo pues, de vegetales, que haya verduras en todas las comidas o incluso legumbres, legumbres cocinadas con verdura, ¿vale? Que es como las deberíamos de cocinar. Vamos a intentar consumir pues, huevos, vamos a intentar pescados, vamos a disminuir un poco la carne, sobre todo la carne roja. Entonces vamos a llevar una alimentación normal, pero vamos a intentar planificar, que muchas veces el improvisar, el no saber qué tengo en la nevera, qué no tengo, ahora me he ido de compras y llego a casa y no tengo qué comer. Vamos a intentar tenerlo un poco organizado con un primero de verdura, de legumbres y un segundo de proteína o incluso la pasta o el arroz que también puede estar dentro de la alimentación. Y hacer algo de deporte, no estaría mal. Sí, Claro. mantenernos activos. Eso también muy importante O para caminar, que vaya, no hace falta que se vaya uno a un gimnasio. No, pero a lo mejor después de esas comidas tan copiosas sí que podemos darnos un paseíto y ahí también mejoramos digestión y aligeramos un poquito. También nos va a costar mucho menos luego volver a la rutina. Si nos mantenemos activos en las Navidades, pues luego seguiremos con la rutina. Entonces vamos a intentar volver a esos hábitos saludables si los teníamos, pero bueno, pues no vamos a separarlos del todo, vamos a seguir manteniéndolos, pero vamos a intentar mejorarlos. Bueno, hemos hablado de cómo sobrevivir a la Navidad desde el punto de vista de la alimentación. Es una época complicada, pero para eso tenemos aquí a nuestra nutricionista Rosana Rabadán, que nos ha dado una serie de consejos en el antes, en el durante y en el después. Bien importantes los 3 procesos, ¿eh? Eso es, sí. Sobre todo luego a la vuelta, cuidado con esas dietas que saldrán por todos los lados para que nos mantengamos. En enero va a ser una locura, nos van a bombardear con eso, así que cuidado con esas dietas milagro,
con esos productos quema grasa. O sea, vamos a intentar comer bien, comer saludable, que ya iremos dando pequeños consejos para ir consiguiéndolo, pero vamos a evitar todo eso. Tampoco sentirse demasiado culpable, que eso no nos Nunca. hace ningún bien. Efectivamente, al final podemos disfrutar de las Navidades sin culpa, que es lo más importante, que no nos genere ningún malestar. O sea, lo que hagamos en un día no va a definir nuestro hábito. Y el año dura 11 meses más. No todo tiene que ser ni peor ni mejor en Navidad. Así que todos los hábitos que vayamos manteniendo y consiguiendo tienen que durarnos siempre. Rosana Rabadán, nutricionista, gracias por acompañarnos, por darnos estos consejos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Ya te contaremos si hemos ganado peso o qué hemos seguro hecho. que lo habéis hecho estupendamente. Muchísimas gracias, Rosana. Nada. Hacemos la